en este trabajo que vamos a iniciar hoy con el Padre Antonio, donde nos va nuevamente a recordar esos conceptos que ya habíamos estudiado nosotros en el acompañamiento espiritual. Demos gracias a Dios por la disponibilidad del Padre y por la disponibilidad de ustedes para seguirse formando. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Entonces, les repito, esta clase es una clase que ustedes ya la tomaron en su curso, pero en el contexto del curso es importante recordar estos conceptos. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es una caja de herramientas, caja de herramientas, es decir, todos estos conceptos que usted está aprendiendo, primero los tiene que aplicar a usted y a partir de esa aplicación personal puede usted ampliar su visión, su experiencia como acompañante espiritual. Y estos conceptos de alma, espíritu y mente, lo que va a trabajar el Padre hoy es para clarificarlos. Y si usted todavía tiene dudas, si usted todavía tiene preguntas, si usted todavía tiene algo que no ha entendido, pues esta clase es para eso, ¿ok? Sobre todo para tener un concepto claro de lo que es el hombre desde la visión bíblica, desde la visión cristiana, bíblica, católica. Un concepto claro de lo que es el hombre. ¿Listo? Porque ustedes son acompañantes espirituales y tienen que tener muy claro qué significa el hombre para nosotros, los acompañantes espirituales. Entonces los dejo con el Padre Antonio. Yo estoy aquí al lado de ustedes dictando mi clase de historia de la iglesia, pero voy a estar muy pendientes de ustedes, sobre todo porque me faltan todavía algunos estudiantes por ingresar. Así que los dejo con el Padre Antonio y pues disfruten de su clase. El documento que él está trabajando ya está en su Google Classroom. Es más, ustedes pueden, si quieren, abrirlo. Si quieren, pueden bajarlo a su computador y pueden tener el documento. Claro que al padre no le gusta esa dinámica porque se distraen, pero de todas maneras ya saben ustedes que tienen su documento en el Google Classroom. ¿Ok? Entonces, padre, se los dejo ahí. Están bien juiciositos. Bien, gracias. Bien. Como primera cosa, ya anticipó César que de alguna manera lo tienen el documento, pero el documento que tienen es claro, es fundamental, es, como se dice, por todos, simple. Vamos esta tarde de profundizar este argumento espíritu, alma y cuerpo porque es fundamental, fundamental. Llegaremos después al documento que tiene. Por eso, aunque nos faltará tiempo, no se preocupen porque ustedes podrán continuar la lectura con el texto que tienen. Pero antes de este texto es necesario hacer, se dice en italiano, algunas precisaciones, algunas explicaciones. Es decir, ¿qué significa espíritu? ¿De dónde viene esta palabra? ¿Qué significa alma? ¿Y por qué alma? ¿Y por qué espíritu? ¿Y por qué cuerpo? ¿No? ¿Cómo se hace la unión? ¿Qué ha pensado el hombre desde el principio, cuando empezó a mirarse y a pensar, ¿no? Y a cuestionarse quién eras, por qué era, cómo era? Es claro que, por tanto, ¿no? que si queremos explorar la identidad, quién es el hombre, tenemos que dar una respuesta muy clara y simple al mismo tiempo a esas cuestiones que desde siempre han acompañado la humanidad. ¿Quién es el hombre? ¿Qué significa ser hombre? Claro, cuando yo digo hombre, también ¿no? Está incluida la mujer. ¿De qué está compuesto el hombre? Y para dar una respuesta bastante clara,
a esas preguntas o cuestiones nos ayudan también la psicología, las ciencias modernas y la antropología, ciencias antiguas. ¿Cuánto es antiguo el hombre? Que la llamamos con estos nombres, le damos este nombre. Antropología, antropos, logos. Antropos significa hombre, es la palabra griega. Logia, discurso, logos. Discurso sobre el hombre. Por eso, la antropología, ¿qué cosa? ¿Qué idea tenía la concepción? Empezamos, claro, el mundo occidental, la concepción, la idea del hombre que tenía el mundo griego antes de Cristo. Cuarto, quinto siglo antes de Cristo, hasta llegar a Cristo después y al cristianismo. Por eso la antropología griega está caracterizada por un dualismo que se concentra en la afirmación de la conflictividad entre cuerpo, uno, y el alma. Hay siempre conflicto. Es decir, el mundo griego, el pensamiento griego, ve propiamente esta dificultad. El cuerpo y el alma. La máxima expresión del pensamiento, del cuestionamiento del hombre occidental, se llega en Platón, el cual Platón dice, el alma y el cuerpo son dos substancias completas, cada una por su cuenta. Es decir, yo puedo dividirlo, decía Platón. Son dos mundos completos, distintos pero, que se encuentran unidas accidentalmente durante la vida eterna, la vida terrena, sorry. Cuerpo y alma están unidos en este mundo sin formar efectivamente una sustancia única. Son dos cosas distintas, están unidas en la vida terrena, pero no forman una sustancia única. El alma, por sí sola, constituye la verdadera esencia del hombre. Es decir, Platón decía, ¿qué es la cosa más importante del hombre? El alma, dice. Alma que se encuentra, pero, en el cuerpo como en una cárcel. En consecuencia, el ideal del hombre consiste, ¿no?, en sustraerse de lo corporal y alienarse del mundo sensible para conducir de nuevo al alma a su perfección y a su felicidad original. Yo no digo nada de cristiano, pero ustedes piensan un poco. Voy a repetir el concepto. ¿Qué hace el hombre?, dice Platón. Lucha contra su cuerpo, se aleja de este mundo sensible para volver otra vez a la perfección que tenía o que ha tenido, a su felicidad original. ¿Está claro hasta acá? Digan, Si no es claro, lo diga, por favor. Seguimos. Sí, padre, gracias. Está claro, bien. Bien claro, padre. Bien. Intento de hablar la cosa más fácil, decirle las cosas lo más simple posible. Esta es filosofía, pensamiento. El discípulo de Platón, Aristóteles, dice, el alma y el cuerpo son claramente elementos distintos, pero no son dos sustancias completas. Es decir, Platón decía, el cuerpo es completo en sí mismo, el alma es completa en sí misma. Aristóteles dice, no son una sustancia completa, son incompletas, como la materia y la forma. La materia, ¿qué es? Por ejemplo,
la madera. La forma è lo che está, che io non veo, la sustancia madera. Io veo la mesa de madera. La mesa de madera es, ¿no?, la materia. La forma es la madera. Las dos juntas, alma y cuerpo, dan origen a una sustancia única, el hombre. El hombre es, ¿no?, alma y cuerpo, cuando están unidas. Sin embargo, este dualismo, ¿no?, dos maneras de, ¿no?, esta manera de pensar al hombre compuesto de dos elementos, no desaparece del todo, ya que también para Aristóteles el cuerpo es la materia extraña opuesta al espíritu, como en Platón. El cuerpo hace a su manera guerra al espíritu, como el espíritu hace guerra al cuerpo. Estos dos coprincipios del hombre no suponen realmente un solo origen. Es decir, ¿de dónde vienen? El origen no es única, ya que la materia es eterna y se contrapone a Dios. Para comprender el significado del cuerpo humano, por tanto, tenemos que referirnos a la concepción antropológica, es decir, cómo ve el hombre, el mundo griego, el mundo helenístico también. Según que sea la antropología, es decir, la manera de ver el hombre, variará o cambiará el modo de entender el cuerpo, así como variarán las concepciones morales, es decir, ¿qué pienso de este cuerpo? Recuérdense siempre, Platón, el cuerpo es una prisión. En esta prisión está en la cárcel el alma o el espíritu de alguna manera, porque el alma no es el espíritu, son cosas distintas. De inmediato ahora, mira, hemos dicho 7, 8 siglos, hemos hablado de 7, 8 siglos de pensamiento. Ahora ya vamos un poco a nuestro mundo, la Biblia. Según la antropología bíblica, que se caracteriza por ser acentuadamente unitaria y global, cuerpo y alma es una sola cosa. El hombre es, la Biblia me dice, tanto cuerpo como alma. Una justa posición o contraposición de cuerpo y alma es algo intrínsecamente extraño a los escritos de la revelación. Es decir, en la Sagrada Escritura nunca encontraremos una contraposición entre cuerpo y alma. El cuerpo designa el hombre como totalidad, como persona, y equivale, por tanto, al yo concreto. Yo Antonio, yo María, yo Eusebio, yo César, yo Irma, yo Yolanda, etc. ¿Ok? Vean la carta a los Romanos, capítulo 6, 12. Cuando se habla de conflicto entre cuerpo y espíritu, esta fórmula, esta manera de hablar que encontramos también en la Sagrada Escritura, en el Nuevo Testamento, en las cartas de Pablo, esta manera de hablar no refleja una hostilidad natural entre el cuerpo y el alma, como los dos elementos de la naturaleza humana, sino que expresa la situación en que el hombre, aprisionado en el pecado y esclavo del egoísmo, se opone a la voluntad espiritual y salvífica de Dios. ¿Podemos hacer un paso atrás? Voy a la filosofía griega. Platón, ¿no? El alma está prisionera, el espíritu, decía él,
¿no? Está prisionero. El espíritu es Dios, es la parte espiritual, que está prisionera en el cuerpo. Habla del mito famoso de la caverna, un hombre encadenado que ve lo que pasa atrás de él con los umbrales que pasan. El mundo de la idea, las ideas. Bien, por eso mismo en la escritura se percibe repentinamente la dignidad y el valor del cuerpo. Cristo como resucitó. ¿Cómo resucitó Cristo? El cuerpo. ¿Por qué recibimos la Eucaristía? ¿En qué recibimos en la Eucaristía? Son preguntas fundamentales, son cuestiones fundamentales. En el Antiguo Testamento, el cuerpo del hombre lleva la huella de la acción de Dios. Génesis capítulo 1, 2, cuando se habla de la creación, lo creó. Santo Ireneo dice, somos, en cada uno de nosotros somos chispes, hay en nosotros chispes de la vida misma de Dios. Ahora, lejos de ser despreciados y de ser un obstáculo para la perfección, se le reconoce una dignidad eminente al cuerpo. El cuerpo mismo, así como es, riñones, corazón, ojos, etc., produce lo mismo que el alma, afectos, pensamientos, deseos, decisiones. Piensan un poco el Salmo 16, 9, 10, 63, 21, 84, 3. Es decir, en virtud de su condición ontológica significa existente, de su manera de ser, o de su condición singular, el hombre trasciende, supera al mundo, aunque pertenece a él. Es pariente del cielo y de la tierra, y en cuanto tal es muy bueno. Génesis 1:31. Y en cuanto tal, destinado a la resurrección. ¿Qué resurgirá al último día? María, Irma, Eusebio, César, Yolanda, etc. El cuerpo también. La Biblia, aunque excluye una visión dualista del hombre, cuerpo da un lado y alma por el otro, se refiere indiscutibilmente a la copresencia de dos dimensiones del ser humano. Es decir, en nosotros hay dos dimensiones, la corporal y dimensión espiritual. Afirmando la Biblia que en virtud de esta última, la dimensión espiritual, el hombre es imagen y semejanza de Dios. El encuentro del cristianismo con la cultura griega, helenística, tuvo un doble efecto. Por un lado, la visión unitaria de la Biblia fue siendo sustituida por una perspectiva eminentemente dualística. El cuerpo y el alma son las dos sustancias que componen al hombre. Por otro, se acentuará la superioridad del alma humana. Sí, es claro que también la proclamación de la fe, la profesión de la fe, se hace con conceptos, con ideas, con palabras humanas, con términos de nuestra cultura, ¿no? Del tiempo en el cual vivimos o hemos vivido. Desde el punto de vista cristiano, el hombre, que sea varón o mujer, es imagen y semejanza de Dios. Hoy en día se dice que el ser humano es dualista, es decir, está hecho de alma y cuerpo. Según esta idea,
El alma es la parte interior, invisible, espiritual, mientras el cuerpo es la parte exterior, visible. Sin embargo, en esa opinión hay una parte de verdad, pero no es completa. Es cierto que el cuerpo es el contenedor, pero la Biblia nunca hace confusión entre espíritu y alma, como si los dos términos son iguales, absolutamente. Son distintos por su misma naturaleza. Una cosa es el espíritu, una cosa es el alma. La palabra de Dios interpreta al hombre como un ser tripartido: espíritu, alma y cuerpo. Empezamos del más noble: espíritu, alma y cuerpo. Esta es la manera de entender el hombre por la Sagrada Escritura. El Nuevo Testamento, aportando una nueva luz sobre el destino último del hombre, es decir, qué será de este hombre al final de los tiempos, que es la vida eterna en comunión con Dios, eleva más todavía la dignidad del cuerpo. ¿Por qué? ¿Qué resurgirá? Mi espíritu, mi alma y mi cuerpo. El Nuevo Testamento dice, yo en estos días estamos leyendo Job, ¿no? El cual dice, yo veré mi Redentor con mi carne, que significa con mi cuerpo. Estos mis ojos verán el Redentor. Job, estamos en el Viejo Testamento, ¿eh? Y es claro, ¿no? Resurgirá el cuerpo, llamado igualmente, mediante la resurrección de los muertos, a compartir la suerte del alma. Tomen nota, Mateo 25, 31, 46. Lucas 6, 20, 26, etc. Es decir, el pensamiento cristiano sobre el cuerpo en los primeros siglos se desarrolló sobre la base del encuentro, confrontación entre la visión bíblica del hombre. La Biblia tiene una visión del hombre sintética y global, y la concepción antropológica helenística, griega, dominada por el platonismo dualista. ¿Claro hasta acá? La cita, Sí, padre. Sí. Claro, las citas de antes era Mateo 25, 31, 46. Lucas 6, 20 y 26. ¿Ok? Muchos padres de la iglesia, ¿quién son los padres de la iglesia? Los primeros pensadores cristianos, los cuales se preocuparon, ¿no? de poner a contacto la fe, o de narrar, de presentar también la fe, usando la terminología también del mundo que los rodeaba, el mundo helenístico, el mundo griego. Muchos padres de la iglesia, aunque defendían la bondad del cuerpo en cuanto creado por Dios, acabaron acogiendo las ideas platónicas sobre la relación alma y cuerpo. Es decir, que decía Platón, el alma está prisionera en el cuerpo. Y esta idea pasó también, ¿no?, en la primera reflexión cristiana, asumiendo de este modo una actitud ascético pejorativa respecto al cuerpo. Una visión un poco negativa del cuerpo. Es verdad que tenemos que dominar nuestras pasiones, ¿no?, nuestras malas tendencias. Y es claro, estas pasiones y malas tendencias se expresan también en el cuerpo, no son ideas, no son ideas. Esto para explicarlo de manera más simple. En particular, y vamos al punto, la identificación de la concupiscencia debida al pecado original
con la reacción espontánea y natural de los instintos, dirá San Agustín, los llevará a una acentuada infravalorización del cuerpo destinada a perdurar durante siglos. Es decir, tenemos siempre que luchar en contra de las pasiones, etc. Es dominar nuestras pasiones, dominar nuestro cuerpo. A partir del siglo XII, final del 1100-1200, se verificó un notable cambio de perspectiva, gracias a la acogida del pensamiento aristotélico. ¿Se acuerdan? Hemos hablado de Platón y de Aristóteles, ¿no? Aristóteles era el discípulo. Bien, en este siglo XII abre más camino en el pensamiento la filosofía aristotélica, que conduce a una nueva visión antropológica, es decir, a una manera de mirar al hombre, de ver al hombre más positiva, al cuerpo también. ¿Quién es el representante en ámbito cristiano de este pensamiento? Tomás de Aquino. Es el representante más lúcido de esta nueva orientación filosófica y teológica, el cual Tomás de Aquino afirmará que la unión entre el alma y el cuerpo es parecida a la que existe entre la materia y la forma sustancial. Aristóteles hablaba de materia, la materia, la madera. La sustancia de la madera, ¿no? La materia es la mesa, la sustancia es la madera, decía Aristóteles. Bien, acuérdense, Tomás de Aquino hablará, ¿no? Dirá, el alma, esta unión entre alma y cuerpo es parecida a lo que existe entre la materia, la mesa, y la forma sustancial, lo que es la madera en sí misma. Substancia, lo que está abajo, lo que yo no veo. Yo veo la madera hecha mesa, pero de la madera yo qué puedo decir. Es una sustancia que se me escapa de alguna manera. La toco, tengo experiencia. Bien, a pesar de ser ontológicamente diferentes, es decir, ontológicamente significa como siendo diferentes el alma y el cuerpo del hombre, no poseen una autonomía propia antes de la unión, ¿no? Tú puedes están autónomos el uno independiente del otro, ¿sí o no? En el momento de la unión, el alma se hace forma, es decir, actúa, se hace madera, para entendernos. Vivifica la materia, el alma, que a su vez recibe de ella la existencia, la perfección y las determinaciones esenciales. ¿Claro hasta acá? Es decir, cuerpo y alma existen, pero cuando se revelan por lo que son cuando están unidas. Padre, disculpe, yo tengo una pregunta o una inquietud. Si me pudiera aclarar la diferencia entre alma y espíritu. Llegaremos, no tenga prisa. Ah, ok. No, porque vamos a llegar. No corremos. Todo ese discurso propiamente para llegar a esto. Llegaremos. Okay. ¿Es claro hasta acá el discurso? Después, si es claro esto, después entenderemos la otra. De otra manera diremos palabras bonitas, pero no sabemos qué estamos diciendo. De aquí deriva la unión profunda con penetración, como el agua que baña mi vestido, mi hábito, ¿no? Se compenetra, ¿no?
el alma y del cuerpo en el hombre. La unión no es una unión accidental, alma y cuerpo, sino es una unión substancial, de sustancia, profunda. Y por eso, todas las acciones del hombre en esta perspectiva son fruto del concurso de ambas dimensiones. Mira, una cosa más simple. Caminar. Camina, sí, se mueven las piernas, ¿no? Pero yo he pensado de caminar. Si yo no pienso, no quiero caminar, las piernas no se mueven, ¿no? Este es alma y cuerpo. El alma que da el input de alguna manera al caminar. ¿Está claro esto? Si yo no tendría el alma, el cuerpo es un cuerpo muerto. La madera es un cuerpo muerto. Es la unión de alma y cuerpo que hace la persona. Actúa juntamente. La unidad cuerpo y alma lleva a concebir la muerte como la disolución provisional y casi innatural de la unidad misma. Es decir, estas dos cosas, alma y cuerpo, están unidas, no están separadas. La muerte la separa innaturalmente, en contra de la naturaleza. ¿Por qué? Por su naturaleza las dos cosas están unidas. Mientras que la muerte permite de dar un sentido profundo a la promesa bíblica de la resurrección de la carne. Es decir, la unión sustancial entre los dos constitutivos del hombre, originados ambos por Dios. Es claro que Dios creó el alma, el cuerpo y el alma. Esta unión está determinada por un único acto de ser, el del alma, que mantiene un ser también el cuerpo. El alma mantiene en ser viviente el cuerpo. Hasta cuando este alma está dentro, mi cuerpo vive. De aquí se deriva la unidad de la actividad humana, ¿no? Pienso escribir y escribo. Pienso de comer, ¿no? Y como. Es una unidad físico-espiritual. Cualquier actividad que nosotros hacemos es una actividad fruto de esta unión físico-espiritual. Es decir, nosotros actuamos siempre de forma humana y espiritual. Aunque cuando actúe con el cuerpo, el hombre actúa siempre con estas dos cosas. Por eso la sistematización que dio Santo Tomás al problema de la relación alma-cuerpo es imprescindible para los conocimientos alcanzados por la antropología también de nuestros días, de carácter integral, a la que han dado su aportación también distintas tendencias filosóficas, especialmente así llamada, hoy se llama la escuela personalista. ¿Vale? Según esta manera de concebir la vida humana, la concepción personalista, aparece el cuerpo en todo su valor. Es claro, no es despreciable el cuerpo. Oye, es guapo. Tú desprecias un cuerpo que es guapo. Tu esposo tan guapo, lo desprecias o viceversa, ¿no? Es decir, no, porque no es puramente objeto tu esposo, no es puramente objeto, ¿no? O instrumento, sino es sujeto, es encarnación, es epifanía, espacio temporal, en el espacio donde está en tu casa. En el tiempo, hoy es 2 de octubre, del yo a los otros y posibilidad de comunión. Está presente esta persona. Se presenta
a los demás. Se pone en relación con el mundo, con la sociedad. Por eso es tanto expresión de cultura. Pero el cuerpo es también límite. Si yo estoy en Houston, no puedo estar en Roma, mi bella. No puedo estar, ¿no? El signo del límite espacio-temporal que lleva consigo los caracteres del dolor. Ay, estoy lejos de mi patria, ¿no? Que lleva consigo la enfermedad, el COVID, que lleva consigo la muerte. Puesto que el verdadero cumplimiento del hombre es la personalización de la dimensión material que concluye con la resurrección de la carne. Es decir, como somos ahora, cuerpo y alma, así como no somos incompletos todavía, falta algo. Seremos completos con la resurrección de la carne. Por eso la tarea moral consiste para nosotros, cristianos, asumir nuestra realidad corporal sin reducciones ni reservas, obrando de manera que no se vean reprimidas, sino integradas en sus propias identidades personales, las cualidades de las cuales está dotada la asistencia corporal. En la óptica de la teología de la salvación, la preocupación por la formación y el enriquecimiento de la propia corporalidad es un signo por el que se reconoce la afirmación del porvenir. Permite presentir ya desde ahora, aunque sea de manera provisional, la plenitud. Si soy bello ahora, no soy bello yo. ¿Cómo seré bello delante de Dios? Esto significa la grandeza, la belleza del hombre que algún día será glorificado. Nuestro cuerpo será glorificado. Cuando Jesús dice, no habrá ni llanto, ¿no? Ni cosas de dientes, etc. Esto, no habrá sufrimiento, no habrá dolor. Pero la consonancia con el ser corporal del hombre exige también la aceptación de sus límites, como decíamos. Unos límites marcados, en definitiva, por el sufrimiento y por la muerte. Eso supone la renuncia a un optimismo irreal que se comporta como si pudiera realizarse ya en nuestro tiempo terreno la utopía de una corporalidad liberada del sufrimiento y de la decadencia. Sí, puede hacer todo el lifting que quieres, pero tu cara, los años pasan. No podemos ser nuestro cuerpo, la eternidad de nuestro cuerpo y de nuestro alma no es esta. Bien, todo eso, el magisterio de la Iglesia, a través de los siglos, de los milenios, siempre lo ha afirmado. Sintetizo algunas cosas particulares más importantes. Magisterio de la Iglesia. Tras de afirmar la unicidad del alma, es única alma. Cada uno tiene su alma. La mía no es la tuya, no es la de él. En el cuarto concilio de Constantinopla, estamos en el 870, la Iglesia utilizó las fórmulas y las perspectivas antropológicas de Santo Tomás para condenar la opinión según la cual, se decía en aquel tiempo, el alma no se une directamente al cuerpo. Y la otra opinión equivocada, la de que el alma es mortal o única para todos los hombres. El Concilio de Laterán del 1513. ¿No? Estos son errores teológicos. No, hay una única alma. Cada uno tiene su alma. Cada uno tiene su alma. Venimos al Vaticano II.
las intervenciones del magisterio sobre la relación alma y cuerpo, hay que señalar finalmente la Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II al número 14, donde, según la perspectiva típicamente bíblica, se habla del hombre como unidad de alma y cuerpo que, y cito al Vaticano II, por su misma condición corporal es una síntesis del universo material. Y recuerda que el hombre no debe, por tanto, despreciar la vida corporal, sino que por el contrario debe tener por bueno y honrar a su propio cuerpo como criatura de Dios, que ha de resucitar en el último día. ¿Claro hasta acá? Ay, me duele la cabeza, me duele la cabeza. Sí, claro, padre, claro. Bien. Pero, ahora vamos, la escritura, el Nuevo Testamento, cosa que nos dice el Nuevo Testamento. Por un lado de esto se remansa la convicción que el hombre transciende el mundo material debido a su propia espiritualidad y a la posesión de una alma inmortal. El alma es inmortal, ¿no? ¿O es mortal? Es inmortal, no muere. Primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 5, 23. Y acá proprio vemos la división que hace, ¿no?, la iglesia. Que todo su ser, espíritu, alma, cuerpo, Pablo está hablando a los tesalonicenses que tenían duda de la resurrección de los muertos, ¿no? Sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, yo iré encuentro al Señor con mi espíritu, alma y cuerpo. Este versículo muestra claramente que la criatura humana está formada de tres partes. Si la santificación del creyente o de los creyentes incluía solamente dos elementos, ¿no?, cuerpo y alma, Pablo habría dicho simplemente vuestra alma y vuestro cuerpo. Todo lo contrario. Él dijo espíritu, alma y cuerpo. Es de verdad muy importante hacer una distinción entre el espíritu y el alma. Sí, porque esta distinción es muy importante porque tiene una implicación directa en la vida de quien cree. ¿Cómo se puede entender la vida espiritual si se ignora hasta dónde llega el campo de la acción del espíritu? ¿Y cómo se puede crecer espiritualmente si no se tienen ideas muy claras en este campo? Es claro que muchas veces también en nuestra manera de hablar hacemos confusión entre alma y espíritu. Y esta confusión es fatal por la vida espiritual. Los creyentes muy fácilmente consideran espiritual lo que en realidad pertenece solo al alma. Mi pensamiento. Pensamiento no es espiritual. ¿Por qué? Yo puedo pensar también cosas feas, ¿o no? Ustedes no, son santos ustedes, ¿no? ¿Cómo se puede crecer espiritualmente si no se tienen ideas muy claras en este campo? Como decía, ¿no? Es fatal por la vida espiritual esta confusión. ¿Cómo podemos evitar los errores si hacemos confusión en todo lo que Dios hace? Una distinción. Dios hizo una distinción. El conocimiento verdadero es muy importante en la vida espiritual. Es muy necesario no olvidar otra cosa muy importante. Necesario para el que cree ser bastante humilde para ser pronto a aceptar la enseñanza del Espíritu Santo.
El creyente muy simple, que no tiene alguna idea de lo que es la división entre alma y espíritu, todavía puede hacer su experiencia en la vida real y viceversa. Un creyente bien formado, que es muy familiar con el concepto de la división entre alma y espíritu, puede no tener alguna experiencia de eso en su vida. Hay muchos textos bíblicos que explican esta distinción entre alma y espíritu. Señora Irma, toma nota. La carta a los Hebreos, capítulo 4, 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando yo hago discernimiento, ¿qué está obrando en mí? El alma, el espíritu de Dios, que es un don. Este versículo nos dice que los elementos no físicos del hombre son dos. Elementos no físicos del hombre son dos: el alma y el espíritu. El alma la podemos, no físicos, no tienen cuerpo, no lo tocas, no, lo sientes. El alma y el espíritu, pero físicamente no puede, como dice, eso es, lo tomo en mis manos. La parte física comprende las coyunturas y los tuétanos. Cuando el sacerdote en el Antiguo Testamento usaba la espada para separar completamente el animal sacrificado, ninguna de las partes interiores podía permanecer oculta. También las subcoyunturas y los tuétanos eran separados. Y es en este modo que el Señor Jesús se sirve de la palabra de Dios por su pueblo, para hacer una separación completa y provocar una división entre todo lo que es espiritual, lo que es psíquico y lo que es físico. Nosotros somos seres espirituales, seres psíquicos, ¿no? Tenemos una psique, manera de pensar, de actuar, ¿no? Y físico, ay, me duele la mano, me duele la cabeza. La consecuencia, por tanto, es que del momento que el espíritu y el alma pueden ser separados, es lógico que por su naturaleza son distintos. El alma es una cosa y el espíritu es otra cosa. Es claro, por tanto, que la criatura humana está formada, lo hemos dicho antes, de tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Génesis capítulo 2, 7. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de la vida, y fue el hombre un ser viviente. Apenas el aliento de la vida, que será el espíritu del hombre, viene en contacto con el cuerpo, el resultado fue el alma, la ruá. Por tanto, el alma es una combinación de cuerpo y espíritu. Así el hombre se define una alma viviente. Es el espíritu que da vida, dice Juan capítulo 6, 63. Este aliento vital sale desde el Señor de la creación. Todavía tenemos que poner mucho cuidado a no confundir el espíritu del hombre con el Espíritu Santo de Dios. Ese es distinto del espíritu del hombre. La carta a los Romanos, capítulo 8, 16, hace la diferencia que nosotros buscamos. Cuando dice, el espíritu con la E mayúscula, el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu con la E minúscula de que somos hijos de Dios. ¿Qué me hace entender?
que soy hijo de Dios. El Espíritu mayúscula, el Espíritu Santo. El término original vida, que en la traducción reza aliento de vida, era el plural para expresar que el aliento de Dios produjo una vida doble, la vida del alma y la vida del espíritu. La ruah, cuando Dios sopló, produjo estas dos cosas, el alma y el espíritu. ¿Qué pasa? ¿Claro? ¿Hay dudas? Seguimos. Cuando el aliento de Dios en el cuerpo, entró en el cuerpo humano, se permutó en el espíritu del hombre. Pero cuando el espíritu tocó el cuerpo, nació el alma. Todo eso explica el origen de la vida del alma y del espíritu. Todavía debemos decir que ese espíritu no es la vida de Dios, porque el Espíritu de Dios me ha hecho, y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job, lo estamos leyendo en estos días. Job capítulo 33, 4. El Espíritu de Dios, con la E grande, me ha hecho. El aliento del Todopoderoso, se dice Shaddai en aramaico, me da vida. No se trata de la entrada en el hombre de la vida eterna no creada de Dios, ni de la vida que recibimos con la regeneración. Lo que recibimos con el nuevo nacimiento es la vida de Dios, así como está representada en el árbol de la vida. Pero nuestro espíritu humano, aunque indestructible, no tiene vida eterna. Cuando en Génesis leemos 2:7, formó al hombre del polvo de la tierra, esta expresión hace referencia al cuerpo del hombre. Y sopló en su nariz el alimento de la vida. Esto se refiere al espíritu del hombre que viene de Dios. Y fue el hombre un ser viviente. Esto hace referencia al alma del hombre. Es decir, cuando el cuerpo se encontró vivificado con el aliento vital, es decir, del espíritu, este acontecimiento hizo nacer un ser viviente y consciente de su propia existencia. Según Génesis 2:7, el hombre era formado solamente de dos elementos independientes, el elemento físico y el elemento espiritual. Pero cuando Dios puso el espíritu dentro de la cáscara de tierra, tuvo su origen el alma. Sin espíritu, el cuerpo era muerto, pero con el espíritu, el hombre resultó viviente. La pieza, es decir, el órgano físico, así creada, se llamó alma. Y fue el hombre un ser viviente. Esa afirmación no solo expresa el hecho que en el encuentro entre el cuerpo y el espíritu produjo el alma, sino que insinúa el concepto que el espíritu y el cuerpo se encontraron completamente adheridos en el alma. En otras palabras, el alma y el cuerpo se han unido con el espíritu, y el espíritu y el cuerpo se han ligado al alma. Lo repito, el alma y el cuerpo se han unido con el espíritu y el cuerpo se han ligado en el alma. Espíritu con la E minúscula. En la situación que Adán vivía antes de la caída, había una fusión perfecta de los tres elementos en una unidad que el alma, como centro de decisiones, dio origen a su personalidad, a su existencia de ser diferente de los otros. ¿Qué es el alma por el hombre? Lo que lo hace diferente de un animal, por ejemplo. Lo que lo hace diferente de una materia. El hombre fue definido como alma viviente porque es en el alma que el espíritu y el cuerpo se encuentran, y por ser medio del alma que se manifiesta su personalidad o su unicidad.
una imagen aunque imperfecta. Colocamos color en una taza. El color y el agua se mezclarán para mudarse en un tercer núcleo llamado tinta. Piensen, hagan esa experiencia. Al mismo modo, los dos elementos independientes, espíritu y cuerpo, se unen, se armonizan para definir el alma viviente. Esta es una analogía, un ejemplo, pero es imperfecto porque el alma, producida de la combinación de espíritu y cuerpo, se hace un elemento independiente e indisoluble al mismo modo del espíritu y del cuerpo. Dios trató el alma del hombre como algo único. Como los ángeles que celebramos hoy fueron creados espíritu, así el hombre fue creado esencialmente ánima viviente. No solo el hombre tenía un cuerpo con aliento vital, sino que se ha transformado en ánima viviente. Con frecuencia en la Biblia, Dios habla de los hombres como de almas. ¿Por qué? Porque el hombre es todo lo que es su alma. Su alma lo representa y expresa su personalidad. Ese segmento de la voluntad, el segmento a través del cual el espíritu y el cuerpo resultan perfectamente ensamblados. Si el alma del hombre quiere obedecer a Dios, dejará al espíritu la obra de gobernar el ser humano, como Dios quiso. Pero el alma puede escoger también otro camino, rechazar el espíritu y buscar su satisfacción como dueña del hombre. Todavía no podemos olvidar un hecho muy importante. Mientras el alma es el punto de encuentro de dos elementos, de nuestro ser en esta vida y actual, será el espíritu, siempre con la minúscula, ahora llegamos al espíritu grande, será el espíritu que actuará en nuestra vida de resurrección, porque dice la Escritura, se siembra un cuerpo natural, se resucita un cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo natural, hay también un cuerpo espiritual, dice Pablo en la primera carta a los Corintios 15:44. Está expresado aquí un punto muy esencial. Nosotros, que hemos sido unidos al Señor resucitados, podemos desde ahora tener nuestro ser conducido por nuestro espíritu. No estamos más unidos al primer Adán, que fue hecho alma viviente. Estamos unidos al último Adán, el espíritu que da vida. Corintios 1, 15:45. Bien, hasta acá está claro. Ahora llegamos al espíritu con la E minúscula, el espíritu de Dios. El hombre construye el contacto con el mundo material por medio de su cuerpo físico. Por tanto, el cuerpo es el medio a través del cual tomamos conciencia del mundo que nos rodea. El alma comprende la inteligencia que nos ayuda en este estado de la nuestra existencia y las emociones que vienen de los miembros sensoriales. Es decir, nos damos cuenta que estamos en el mundo porque tenemos un cuerpo físico, pero lo que nos hace entender que es este mundo es nuestra alma, nuestra alma, que siente, tiene emociones sensoriales. Pensamos a los 5 sentidos. El alma pertenece al yo, psicología, del hombre y revela su personalidad. Y por eso es definida como la parte que nos da la conciencia de nosotros mismos. El concepto de espíritu se funda en la experiencia original del hombre
y es una interpretación de la misma. Espíritu, con la E mayúscula, es aquello que caracteriza al hombre entre todos los otros entes, haciéndose cada vez más presente en el devenir histórico. Es decir, el hombre no es un ente entre otros, sino que constituye aquel ente significa persona, en que por primera vez aparece el sentido del ser, a través de una múltiple predicación concreta del es. Soy, soy, soy. Por eso, con esto, este es, el hombre experimenta su trascendencia por encima de todo ente hacia el ser. Desde el punto de vista, el espíritu ha de definirse como apertura al ser, o más profundamente, como aquel centro o lugar en que acontece la propia comunicación del ser experimentado como acontecimiento, de su sentido y de su exigencia incondicional. Espíritu es así la autopresencia del ser, de Dios el Espíritu, que es originariamente histórica. Estaba presente Dios, está presente. Así pues, el Espíritu absoluto no significa un ente que está en sí mismo perennemente igual y sustraído al mundo, a la historia, sino que representa el primer origen personal, impensable de antemano, al que es el espíritu finito humano, se siente siempre referido. Es decir, el espíritu de Dios, ¿no? Nosotros lo percibimos en nuestra alma, que nos hace referencia o nos remanda. Se puede decir en español, nos remanda. Por ejemplo, vuestros hijos remandan a ustedes, ¿no? Dicen, veo el hijo y veo el padre. Pensamos a nuestra experiencia. Nuestra alma nos remanda al Espíritu de Dios, que está en nosotros, que está en mí, soplado al principio. El espíritu así interpretado es más grande que el hombre, decía Pascal. Pero no en el sentido que sea extraño o exterior al hombre, sino en el de que solo por este ser mayor es el hombre lo que es. Es decir, propiamente por esta comunión o este hermandad a Dios que nos da el alma, somos los que somos, seres humanos. Ahora bien, en cuanto el espíritu se actualiza en estas potencias, la gracia de Dios, por ejemplo, esto nos ayuda a hacer unión entre estos dos polos, alma-cuerpo. Alma-cuerpo y espíritu de Dios. Claro. El espíritu humano no solo llega a su última realidad concreta en medio de su vinculación al cuerpo, el cual debe concebirse no como un mero medio instrumento externo, sino como una I, como su expresión. El espíritu como inmediatez de la autopresencia de Dios que produce su propia mediación en nosotros. El espíritu es la parte por medio de la cual comunicamos con Dios, no con el alma, el espíritu. Y la sola con la cual podemos percibir y adorarlo, percibir a Dios y adorarlos. Porque es el centro
de nuestra relación con Dios es definido como el elemento que nos da la conciencia de Dios. Dios, dicho con palabras muy conocidas por nosotros, muy usadas en la psicología moderna. Dios tiene su presencia en el espíritu. El yo, mi persona, mi yo, tiene su presencia en el alma. Los órganos sensoriales, los 5 órganos sensoriales, tienen su presencia en el cuerpo. El hombre entra, por tanto, en contacto con el mundo espiritual y con el Espíritu de Dios por medio del Espíritu. A través de su cuerpo, el hombre entra en contacto con el mundo material, influenciándolo y siendo al mismo tiempo influenciado. El alma se pone entre estos mundos, perteneciendo al uno y al otro. Es decir, el alma se pone, hace como anillo de unión, de conjunción, entre el cuerpo y el espíritu con la I grande. Está ligada el alma al mundo espiritual mediante el espíritu y al mundo material mediante el cuerpo. El espíritu no puede condicionar directamente el cuerpo, necesita un intermediario, y este intermediario es el alma, que es el producto del contacto entre el espíritu y el cuerpo, y que hace la unión entre los dos. El espíritu puede someter al cuerpo por medio del alma, de tal manera que puede obedecer a Dios. Así también, el cuerpo, por medio del alma, puede estimular el espíritu al amor por el mundo. Es decir, esto nos dice cómo nosotros somos capaces de amar al mundo, las cosas, nuestros compañeros de viaje, los otros hombres, y cómo somos capaces de amar también a Dios. Dentro de estos 3 elementos, alma, espíritu, alma y cuerpo, por cierto, el más noble es el espíritu con E mayúscula, porque está en contacto con Dios. El cuerpo es lo más bajo porque está ligado a la materia. El alma se pone entre los dos, los une y recibe su propio carácter. El alma hace posible la comunicación y la cooperación entre el espíritu y el cuerpo. ¿Qué hace el alma? Tiene una tarea muy difícil, que es de mantener los otros 2 elementos en sus respectivos roles, de tal manera que no puedan perder la perfecta relación entre ellos. El elemento inferior, el cuerpo, continúa a ser dependiente al espíritu, y el más noble, el espíritu, puede administrar al cuerpo por medio del alma. Es claro que el elemento principal del ser humano es el alma. El alma que se relaciona con el espíritu para que ése le participe todo lo que ha recibido del Espíritu Santo. Para que ella misma, alma, una vez que ha llegado a la perfección, pueda transmitir al cuerpo lo que ha recibido. Después el cuerpo, también él, será partícipe de la perfección del Espíritu Santo y llegará así a ser un cuerpo espiritual. Pensamos, lo que rinde esta idea es la palabra española anonadamiento. Piensen, el Espíritu Santo se anoda y pasa en el espíritu humano, y desde espíritu humano se baja, se anoda todavía y pasa al cuerpo, y lo hace también cuerpo espiritual. Está clara esta idea expresada así de manera muy simple, pero es la más simple para entender. El Espíritu Santo
se anoda, se hace límite, entre comillas, entrando en el espíritu humano. Y de este espíritu humano, que hace entrando en el alma, la cual alma hace, ¿no?, la unión entre el cuerpo y el Espíritu Santo. Este espíritu del alma, una vez que se anonadó en el alma, se anoda más, pasa en el cuerpo, haciéndolo un cuerpo espiritual. Claro. El espíritu es la parte más noble y ocupa la parte más íntima de su ser. Como decimos nosotros para expresar esta idea, el Espíritu Santo obra en nuestros corazones, ¿no? La parte más íntima. Obra en nuestros corazones, en nuestra conciencia. El cuerpo es la parte menos noble y ocupa la parte exterior. Entre los dos tiene su parte el alma, que opera como mediador. El cuerpo es el escudo exterior del alma, la cáscara. Y esta es el revestimiento exterior del espíritu. El alma es el revestimiento exterior del Espíritu Santo. El espíritu transmite sus pensamientos al alma y esa empuja el cuerpo a obedecer al espíritu. Esto explica la función de mediación del alma entre cuerpo y espíritu. Antes de la caída del hombre, el espíritu controlaba todo el ser por medio del alma, el espíritu de Dios. El poder del alma es fundamental porque es en ella que se unen el cuerpo y el espíritu y hacen del alma el centro de la personalidad y de la influencia del hombre. Antes del pecado original, la potencia del alma estaba completamente bajo el dominio del espíritu. El espíritu no puede obrar directamente sobre el cuerpo, sino que lo hace a través del alma. El Espíritu de Dios actúa en nosotros a través de nuestra alma. La Sagrada Escritura, el Evangelio de Lucas 1, 46, 47. Cuando la Virgen María pronuncia el Magnificat, dice así: mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Mira cómo hace diferencia. Mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. El cambio de tiempos en los verbos muestra que el espíritu antes ha concebido la alegría en Dios y después ha comunicado el sentimiento al alma, que lo ha expresado mediante el cuerpo. El alma, por tanto, es el centro de la personalidad del hombre. En ella se encuentra la voluntad, el intelecto, las emociones. Como el espíritu se sirve para comunicar con el mundo espiritual y el cuerpo para comunicar con el mundo material, así el alma se pone entre los dos y ejerce su poder en el discernir y en el decidir quién es el que debe reinar, el mundo espiritual o el mundo natural. Este es. El alma hace como intermediario y nos dice quién quiere ser del mundo de Dios o del mundo de la naturaleza. Algunas veces el alma asume el control del hombre por medio del intelecto, creando así un mundo intelectual que impone su supremacía, y para que el espíritu pueda gobernar es necesario el consentimiento del alma. De otra manera,
El espíritu no es capaz de controlar las funciones del alma y del cuerpo. Es decir, soy yo que decido de amar a Dios. Soy yo, mi alma se regocija en Dios. La inteligencia, con mi inteligencia yo llego primero a entender que hay un Dios que me ha creado. Segundo, que ese Dios es amor que me ama. Y tercero, que quiero amarlo. Efectivamente, el alma es el perno de todo el ser humano. Y también la voluntad humana es suya. El espíritu puede dirigir el ser humano solamente cuando el alma decide de asumir una disposición humilde. Si el alma se niega de asumir esta actitud, el espíritu no será capaz de ejercer su autoridad. Esto nos explica el sentido de la voluntad libre del hombre, el libero albedrío. L'alma decide, ve y, ok, yo quiero pertenecer a Dios, quiero seguir a Dios, quiero amar a Dios. El hombre no es un autómata que se mueve según la voluntad de Dios, todo lo contrario. El hombre tiene la libertad plena y el poder de tomar sus decisiones. Tiene la voluntad y por tanto es capaz de optar según la voluntad de Dios o en contra, de oponerse a él y seguir la voluntad del maligno. Dios quiere que el espíritu, que es la parte más noble de la criatura humana, llegue a controlar todo el ser humano. La voluntad todavía, que es la parte más determinante de la personalidad, pertenece al alma. Considerando que el alma tiene este poder y que es la expresión de la personalidad humana, es lógico que la Biblia hable del hombre como de un alma que vive. En la primera carta a los Corintios se hicieron todos mudos, ay Dios mío. ¿Qué significa? Todos mudos. Dos cosas pueden significar, una al contrario del otro. Que el otro todo está claro o que no estoy entendiendo nada. O estamos cansados. Sí está claro, padre, gracias. No diga está claro para complacerme a mí, no. No lo digan, no me lo digan, por favor. Si es claro, está. Si no está, es para todo lo que has dicho. Está diciendo. Oiga, padre, disculpe, ¿y la conciencia? ¿Ah? La conciencia es otra cosa. La conciencia no es el alma, ni es el espíritu, ni es el cuerpo. Es una parte, ¿no? Como tenemos los 5 sentidos, tenemos también la conciencia, que es la parte, decimos, podríamos decir, es la parte inteligente del alma. El alma que ejerce esta acción, de concientizarse, sí, no, y por qué, y por cómo. Entonces, para entendernos, pensamos siempre, los 5 sentidos, son, es decir, el alma se expresa, la expresión más perfecta del alma son los 5 sentidos, los cuales sentidos nos abren a otra realidad. Por ejemplo, la inteligencia me abre a la realidad de Dios, que es espíritu. ¿No? Me abre a la realidad del amor. Y Dios es amor. Y así soy capaz de amar. Hagan ustedes esto. Me abre a la realidad de la escucha. Y yo escucho la voz de Dios que me habla. El Espíritu de Dios. Hagan estos ejercicios, que es muy interesante. Y me está viniendo ahora. Bien. Más
Eusebio, ¿todo claro? Padre, ¿dónde tenemos el alma? ¿Dónde existe el alma? Claro, cuando decimos tenemos, ya nosotros localizamos, está acá, está en esta parte del cuerpo, está en nosotros. No es, el alma no es física, no es física, es física mi cuerpo, física significa materia. El alma no es inmaterial, tiene parte de espíritu. Por eso es la alma espiritual. Es inmaterial. Generalmente, ¿no? Es claro que cuando hablamos nosotros usamos imágenes o ejemplos, ¿no? Dice el alma está en mi corazón, es mi alma. Sí, usamos siempre conceptos que son asumidos de la cultura, porque también en el mundo griego hablaban, ¿no? Hablaban de Sarx, ¿no? La Ruá, el espíritu, en el mundo bíblico, la Ruá, el espíritu de Dios, el que da forma, el que da vida, ¿no? Tenemos que pensar, no tenemos que pensar en términos materiales, porque la física significa material, es material. Padre, pero Sí. se siente, sí se siente. La percibimos el alma, la sentimos. La Virgen María que dice mi alma, ¿por qué dice mi alma? No es poesía, la sentimos. ¿Cómo sentimos? El Espíritu Santo, oh Dios mío. Padre, entonces el espíritu es el lugar donde Dios habita y actúa a través del alma. El Espíritu Santo se baja a través del alma, nos hace entender, ¿no? Nos hace entender, nos hace amar, etc. Y el alma baja, es como piensa en una escalera, bajándose. Dios mismo, piensan a la encarnación, ¿no? Cristo, Padre, ¿sí? Dime. Padre, ¿la voluntad va unida con el alma? La voluntad es parte del alma, sí, es parte del alma. Pero es claro, no pensamos a pedacitos, un pedacito de voluntad, un pedacito de escucha, es algo que se nos escapa del mundo físico, como en los ángeles podemos percibir, si solo seríamos santos, ver, ¿no? Ver, pero es espiritual, se Es escapa. el complemento del ser humano. Sí, es el complemento del ser humano. Pensamos a Cristo cuando, ¿no? Después de la resurrección, que pasa a través de los muros, ¿no? Esto significa el cuerpo de Cristo supera las leyes de la física, porque si yo me pongo a caminar, me rompo la cabeza y no solo, me rompo todo, ¿no? Voy en contra de un muro, ¿no? Mientras Cristo no, supera las leyes de la naturaleza o los límites, si queremos decir así. Padre, Uh-huh. En un congreso de la teología del cuerpo, Uh-huh. nos enseñaban también que, como dice el catecismo de la Iglesia Católica, que un sacramento es un signo visible de una realidad invisible, ¿no? Invisible. Entonces, en base a esto que estamos estudiando ahorita, nos comentaban también que nosotros pudiéramos ser como un sacramento, ¿no? Nuestra alma, digamos, es la realidad que no vemos, pero sabemos que existe porque es, pero nuestro cuerpo lo expresa. Claro, porque se habla del sacramento del hermano. Son 7 sacramentos, pero hay otro sacramento, el séptimo, es decir, sacramento del hermano, que me revela la presencia de Dios, que me hace conocer a Dios, que me hace amar a Dios, etc. Sí, es claro. Pero cuidado, no tenemos que hacer muchas divisiones. O siempre, cada vez que hacemos distinciones, tenemos que pensar que no estamos haciendo un discurso de física, material, espiritual, supera las leyes de la naturaleza. Me digan, por favor, el amor. Dame una definición del amor. Ni se vende ni se compra. ¿Puedes definirme el amor? Dios es amor. Dios es amor. Pero Dios lo tiene. Se siente.
Se Eso es. siente. Se vive. Se vive. Lo vivimos, lo percibimos, lo sentimos, etc. Física significa límite, física. Hemos dicho antes, ¿no? Es claro que si yo estoy acá en Houston, no estoy en Roma o no estoy en el paraíso, en el mundo que vendrá, esperamos. Nosotros tenemos este límite físico todavía, límite que será superado y tenemos la prueba, la resurrección de Cristo al final de los tiempos. Cuando, como se dice en el catecismo, ¿no? Nuestros cuerpos serán, San Pablo también, glorificados a la manera del cuerpo de Cristo. Por eso la resurrección de la carne, se dice, ¿no? Es decir, carne, sarx, significa decir materia. Esta materia que será glorificada, resucitará. Bien. Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, 16, dice: ¿no saben que ustedes son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Le fue revelado que existe esta analogía, afinidad entre el templo y el hombre. En el antiguo Dios había establecido su timora en el templo. Así ahora el Espíritu Santo demora en los hombres. Ahí encontrarán una descripción, ¿no?, del templo, como era y cómo se puede, ¿no?, pensando el templo, lugar santo material, ¿no?, pensar a lo que pasa en nuestra experiencia humana. El lugar santo, el santo de los santos. El cuerpo es como el patio exterior, con su vida externa y visible del templo. Y es aquí, en este nivel, que el hombre debe obedecer a todos los mandamientos humanos. En la parte más interna de nosotros está el alma, que constituye la vida interior de la criatura humana, que tienes emociones, voluntad e intelecto. Lo hemos anticipado de alguna manera. El alma tiene las emociones, la voluntad y el intelecto. Esto es el lugar santo del hombre, regenerado por su amor, por su voluntad y su pensamiento, están iluminados plenamente para ser capaz de servir, de amar a Dios, etc. Más al interior del templo, pensamos a nosotros, detrás de la cortinilla había en el templo, el lugar santísimo, donde nunca ha llegado ninguna luz humana y ninguna mirada humana. Eso es el lugar secreto del Altísimo, la habitación de Dios. Si Dios no corta la cortinilla, el hombre no puede llegar a ese lugar. Ese es el espíritu del hombre. Este espíritu está allá de la conciencia y arriba de nuestra sensibilidad. Nosotros somos seres sensibles. Y es aquí que el hombre se une a Dios y entra en comunión con Él. El Espíritu es como el lugar santísimo, lleno de la presencia de Dios, en donde todo sucede por la fe, más allá de la visión. La visión es corporal, ¿no? De la comprensión, inteligencia, que afectan sea el mundo de las ideas, sea la realidad material. El cuerpo se puede asemejar al patio externo del templo. Vive visible muy claramente a todos. Las acciones del cuerpo pueden ser vistas por quien quiera. El orden en el cual Dios nos presenta esta realidad es perfecto. Y volvemos a la carta de los tesalonicenses. El espíritu, el alma y el cuerpo. No se dice ánima, espíritu y cuerpo, o cuerpo, ánima y espíritu. Nosotros cuando hablamos muchas veces cambiamos, ¿no?, los términos, el lugar de los términos. El espíritu es la parte más alta, más importante, sublime, y por tanto es mencionado por primero.
El cuerpo es la parte más inferior, es por eso es mencionada por último. El alma está en medio de los dos, por eso se menciona por segunda. Conociendo el orden establecido por Dios, podemos apreciar la sabiduría de la Biblia cuando paragona el hombre al templo, y eso sea por la disposición que por los valores. Todo el servicio en el templo se hace según la revelación que pasa en el lugar santísimo. Todas las actividades en el lugar santo y en el patio externo están arregladas por la presencia de Dios en el lugar santísimo. Ese es el punto más sagrado, hacia el cual llevan las cuatro esquinas del templo. Podemos pensar que nada pasa en el lugar santísimo porque la oscuridad es completa. Todas las actividades se hacen en el lugar santo. También las actividades del patio externo son bajo el control de los sacerdotes del lugar santo. En realidad, todas las actividades del lugar santo están guiadas por la revelación que pasa en el silencio y en la paz del lugar santísimo. No es difícil entender la aplicación espiritual de ese orden de las cosas. El alma, órgano de nuestra personalidad, le damos este término, está formada de la mente, de la voluntad y de las emociones. Podemos añadir los 5 sentidos también, ¿no? Que hacen parte del alma. Parece que el alma controla todas nuestras acciones porque el cuerpo sigue sus indicaciones. Antes de la caída todavía, el alma, no obstante sus múltiples actividades, está bajo el gobierno del espíritu. Y eso es el orden que Dios quiere todavía hoy. Primero el espíritu, después el alma y al final el cuerpo. Y amén. Hemos llegado. ¿Ve? No piensa, no pretenda, no tenga la pretensión de haberlo entendido todo. Yo no se lo aseguro. Se trata de releer, pensar, meditar, ¿cómo se dice? Digerirlo todo. Si yo tengo que decir de manera casi profana todo lo que os he explicado, haciendo hincapié, perdónenme, mi experiencia filosófica, yo digo, bien, yo con Platón, digo, no, el alma espiritual, me veo el espíritu, Platón. Me siento en la cárcel, ¿no? La cárcel de mi cuerpo, ¿no? Pero siento esta tendencia hacia el espiritual. Claro, esto es pagano, no era cristiano. Con Aristóteles, yo digo, y de manera muy simple, siento que yo soy materia, pero percibo que hay la sustancia, hay algo que se me escapa, que no lo puedo decir, lo que está arriba, que yo no veo. Y Dios, ¿no? La sustancia es que el alma y el espíritu de Dios, que da vida a esta alma. Para mí, Santo Tomás dio, explicitando más el pensamiento del segundo, de Aristóteles, dice, bien, nuestra vida está compuesta, cuerpo y alma, ¿ok? Y el espíritu. Estos son tres, piensa en la Trinidad, el cuerpo, alma y espíritu. Pero diciendo siempre, bajándonos, espíritu, alma y cuerpo. Porque la parte más conocida, porque la tocamos, la vemos, la pegamos, ¿cómo se dice cuando uno se hace la barba? Rasura, cuando uno se afecta, es claro, es la parte no corporal, pero en realidad es esta, la espíritu. No piensen a la E mayúscula o minúscula, cuando yo hablo de espíritu, hablo siempre de una realidad más trascendiente
que supera mi manera de entender, que la entiendo porque me ilumina el mismo Espíritu. El Espíritu de Dios nos revela, dice Pablo. Este Espíritu que me ilumina me hace entender también, ¿no?, que tengo esta alma, que ilumina esta alma, que es capaz de emociones, de sensaciones, etc. Y esta alma que está en el cuerpo. Se la digo con Platón, el alma que está ligada, prisionera del cuerpo, como tiene esta prisionera del espíritu. Pero el espíritu que me hace, ¿no?, me guía hacia la trascendencia, que me hace entrar en contacto con Dios. El alma me dice, existe, me ayuda a entenderlo. Pero cuando es el mismo espíritu, cuando Pablo usa esta expresión, es el espíritu que viene en ayuda, espíritu con la E grande, que viene en ayuda de nuestro espíritu, con la E minúscula. En este espíritu que es el alma, que está presente en el alma. La escritura, el Nuevo Testamento, también el Antiguo Testamento, nos ayuda muchísimo. Por eso, cuando hacemos la lectura, leemos la Sagrada Escritura, la Biblia, tenemos que, dice, palabra de Dios, revelación, es la revelación, ¿cómo se dice? La revelación en el tiempo, la pedagogía de Dios que nos educa a entender quién somos, cómo somos, por qué somos. Porque si yo digo, fuimos creados para amar, ¿de qué ama? ¿Cómo amamos? Amamos, sí, físicamente, pero no es todo el amor físico. Sabemos amar, de corazón, decimos, tampoco es esto. Somos capaces de amar, ¿no? Amar infinitamente, de, ¿cómo se dice?, ahogarnos, decía San Pablo, en este infinito como ahoga mi pensamiento, ¿no? En Dios nos perdemos, la infinidad de Dios. Bien, ¿hay otras dudas? A ver, solamente nos queda rezar el Espíritu que nos ilumine. Todas las veces que rezarán el Magnífica, por favor. Mi espíritu glorifica al Señor y mi alma glorifica al Señor y mi espíritu exulta en Dios. Piensen bien esta división. El espíritu con la minúscula es el alma, ¿no?, que ha entendido, y es claro, glorifica mi espíritu en Dios mi Salvador, el Espíritu grande de Dios, el Espíritu que descendió en ella y que se hizo hombre, el verbo de Dios. Así la apreciaremos más, el cántico de María. Padre, bien, yo tengo padre. una pregunta. Dime. Carolina. ¿Puedo? Ok. Sí, bueno, entonces en el momento de mi creación, Dios sopló sobre mí para que tuviera vida. Pero en el momento de mi bautismo, entonces el Espíritu Santo viene. Me he dado otra vez este espíritu que yo había sacado de alguna manera, el Espíritu Santo, que con la rebeldía había sacado afuera. Es el don del Espíritu. El Espíritu Santo viene en el bautismo, es claro. Espíritu con la E mayúscula. Claro, es claro que el Espíritu Santo. El primero. El segundo es el alma, el espíritu del alma, decimos. Que es de inteligencias, voluntad, emociones. El espíritu vital, el espíritu vital. Para no hacer confusión, podemos decir así. El Espíritu de Dios es el Espíritu Santo, ¿ok? Primero. Segundo, el alma es el espíritu de vida, el alma viviente. Por eso se habla de alma espiritual, hemos dicho. Tercero, el cuerpo. Y esta alma hace de
anillo de conjunción, de unión, nos une al Espíritu Santo, lo hemos dicho, y a nuestra parte material, es decir, física, que es nuestro cuerpo. Claro. Padre, cuando usted dijo de que el alma se avergüenza del hombre, ¿es cuando uno está en pecado, en concupiscencia o cómo, Padre? Que el alma se siente vergüenza, sí, es claro que siente, sentimos nosotros cuando no hemos rechazado el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios, lo sentimos. Gracias, Padre. De nada. ¿El alma es inmortal, Padre? Es claro que el alma es inmortal como el Espíritu. ¿Y el Será inmortal el cuerpo. Dios mío, la resurrección. Vamos juntos. Todos los tres iremos. Bueno, ¿y las ánimas del purgatorio cómo están? Que todo es lo mismo. Están en el purgatorio porque ya son vivientes. Ya son inmortales. Okay. No están en el purgatorio la parte mortal. Ya el purgatorio ya es come dice, l'anteprima del paraíso. El espíritu no es inmortal. El espíritu es inmortal, el espíritu de Dios. Porque sopló, nos dio con el soplo divino. El espíritu de Dios es eterno, es vida, es vida. ¿Por qué decimos en muchas oraciones espíritu de vida? Pues en la oración del Espíritu Santo. ¿Qué nos da? Vayan, búsquense en el misalito, si lo hay, lo tienen, el Veni Creator o el otro canto, la secuencia del día de Pentecostés. Ven Espíritu Santo. Y se la lea, no leyendo, bla, 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 meditándola y ve cómo se explica. Se explica lo que hemos dicho hasta ahora. Cuerpo, alma y espíritu. Espíritu, cuando dice, sana lo que es débil, enciende lo que está frío, ¿no? O lo que es, ¿cómo se dice? Lo que está apagado. Apagado. Dona fuerza a los que se apagó también. Se lean un poco la secuencia del día de Pentecostés. Y entenderá muy bien esta diferencia, cuerpo, alma y espíritu. Qué bonito. Muy bien, ok. Bueno, Padre, una oración y recuerden, hermanos, que el lunes no hay clase. El próximo viernes tenemos clase. ¿Okay? Próximo viernes clase. Este lunes no. ¿Es fiesta, César, lunes? ¿Qué es? No, Padre, es que tengo 3 clases al mismo tiempo. Disculpe. Bien. Allora, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven, Espíritu Creador, ilumina nuestras mentes para que podamos entender la grandeza del amor de Dios que nos ha creado. La grandeza del amor de Dios que nos ha dado la posibilidad de recuperar lo que habíamos perdido. Haz que nos seamos gratos por todos los dones que el Espíritu de Dios, los 7 dones del Espíritu, que nos ayudan a entender nuestra realidad humana, llamada a ser parte de la misma divinidad de Cristo al final de los tiempos, con la resurrección de nuestros cuerpos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y os acompañe siempre. Amén. Amén. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.